Muy bien, seguimos Monitor Económico por el canal 5 Días. Es momento de hacer nuestra entrevista de la jornada y para ello ya presentamos al señor Aníbal Insfrán Peloso. Él es economista y está con nosotros en línea. ¿Cómo le va, don Aníbal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Un gusto saludarle a la audiencia y bueno, a las órdenes. Un gusto poder conversar con usted de nuevo en este espacio, don Aníbal. Y bueno, queríamos consultarle en esta mañana un poco los resultados que hemos observado en esta semana. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, dio a conocer los datos de inversión extranjera directa y nos sorprendió el dato de que Paraguay, al igual que otros 5 países en todo el continente, fueron los únicos que registraron crecimiento en el flujo neto de la inversión extranjera directa en el 2020, a pesar de los efectos que generó la pandemia. Queríamos tener su análisis sobre eso y qué se espera para este 2020, este 2021, perdón, si es que vamos a seguir en esa misma senda, qué es lo que se está observando desde el sector económico y financiero en donde usted se mueve, don Ifram. Sí, bueno, realmente podría decir uno sorprendente, pero no tanto para mí, ¿verdad? Porque en realidad Paraguay consistentemente ha mantenido una estabilidad macroeconómica, ha mantenido una estabilidad de las reglas del juego y en general eso ha permitido que haya confianza hacia el país, una confianza que se demuestra en las tasas de interés que se pagan los bonos emitidos internacionalmente, que es de alguna manera el reflejo también de la confianza externa y por ende de las posibilidades de invertir en el país, ¿verdad? Entonces, bueno, si bien es cierto que el año 2020 ha sido un año muy, muy difícil, ha sido un año con caída de prácticamente todos los sectores. Sin embargo, en términos relativos, el país está mejor que el resto de Latinoamérica y en esos términos es probablemente que se evalúa la visión de la inversión extranjera directa. Y también una evaluación en general, supongo, más estratégica, más de conjunto, no solamente una evaluación coyuntural. Y creo que la visión estratégica paraguaya de largo plazo es de perspectiva muy buena, con muchos recursos naturales y con la posibilidad de una conversión hacia donde el mundo va, que es una economía sostenible y con bajas emisiones de carbono, que en Paraguay sería relativamente fácil comparada con el resto de los países de Latinoamérica por la estructura productiva que tenemos. Totalmente. Justamente sobre eso estamos haciendo una encuesta en este momento en nuestras redes sociales y le estamos preguntando a la gente en qué sector consideras que hay mayores oportunidades de negocio, capital extranjero en Paraguay. Y te leo un poco los resultados que estamos recibiendo de la audiencia en este momento. Agronegocios o agricultura y ganadería nos dice el 45%, servicios nos dice el 12%, el sector inmobiliario nos dice el 29,4% y finanzas el 12,4%. Al parecer, por lo menos por la reacción de nuestra audiencia, lo que estamos viendo es un mayor interés hacia el sector agroganadero y el sector inmobiliario. Esto se refleja también en nuestro país o están vinculados en otros sectores, don Aníbal. Definitivamente el sector agropecuario es un sector muy, muy importante de atracción. También el sector financiero y el sector inmobiliario. Eso, yo te diría que esos son los 3 sectores que tienen un mayor peso en general, sin dejar de lado, creo que vamos a tener inversiones muy, muy importantes en el sector industrial, en el cortísimo plazo, ¿verdad? Con la apertura de la empresa esta Paracel, donde vamos a tener la primera posibilidad de producir pulpa de papel en el país y creo que eso va a cambiar sustancialmente también la visión de la sostenibilidad en el país, ¿verdad? O sea, vamos a tener una gran afluencia de recursos hacia ese sector y vamos a tener una posibilidad de reforestar sectores muy, muy importantes que también van a tener efectos positivos a nivel industrial, a nivel de ingresos, pero también a nivel de medio ambiente,
que puede posicionarle a Paraguay entre los principales países a nivel de sostenibilidad ambiental y, por qué no decirlo, social también en el mediano plazo. Y entonces, yo veo esa perspectiva muy, muy favorable y supongo que otras empresas, otro tipo de emprendimientos también estarían llegando al país en ese sentido. Y creo que no hay que dejar de lado las posibilidades del avance en materia digital, en materia de transformaciones tecnológicas, que creo que ahí la inversión extranjera directa tiene muchísimas posibilidades. Entonces también deberíamos de abrir las puertas para ese sector, modernizar un poco nuestro marco normativo y aprovechar estos recursos naturales, la posibilidad que tenemos de energía renovable, todavía por lo menos por 10 años, ¿verdad? Con Itaipú y Yacenetá, y ver otras alternativas para ir incorporando a la matriz energética local, ¿verdad? Creo que hay muchas posibilidades en esos sectores. Ahora, si nosotros comparamos, si bien es cierto Paraguay tuvo un indicador positivo de crecimiento en la inversión extranjera directa en el 2020, todavía estamos muy lejos de los países de la región. O sea, estábamos mirando ayer justamente en este espacio los volúmenes de negocios de inversión que capta Chile, que está más de 13.000 millones, Perú más de 8.000 millones, la propia Bolivia con más de 1.500 millones, al igual que Uruguay, ¿verdad? O sea, todos por encima de los 1.000 millones, y Paraguay, si bien es cierto, creció. Nosotros siempre rondamos entre 400 a 500 millones de dólares. Eh, ¿Qué tenemos que hacer, don Aníbal, para aumentar esos flujos y por lo menos estar en los promedios que tienen los países de la región? Que los promedios directos no son muy comparables, ¿verdad? O sea, si miras el tamaño de las otras economías en términos de Producto Interno Bruto, son 2 y 3 veces más grande que el del Paraguay, ¿verdad? Entonces, al mirar eso, el 1.000 de ellos es 500 o es 300 solamente en términos relativos, ¿verdad? O sea, es importante ponerlo en esa perspectiva. Sin embargo, creo que sí hay un potencial para que el país siga creciendo y tal vez estos montos que hoy nos parecen ya casi habituales, si lo miramos en una perspectiva un poquitito de mediano plazo, estos montos son muy, muy importantes para la economía paraguaya. Acordate que hace 20 años la economía paraguaya era una economía de 8.000 millones de dólares de PIB y hoy es una economía de 40.000 millones. O sea, yo creo que el Paraguay tiene un potencial de llegar a ser una economía de 80, 100.000 millones de dólares, solamente, probablemente, lógicamente, con el apoyo de la inversión extranjera directa va a ser fantástico porque eso va a permitir probablemente incorporar tecnología de punta y además probablemente nosotros tenemos la posibilidad con eso de esa brecha que tenemos de crecer más rápidamente y tratar de ir nivelándonos a los países de la región fundamentalmente. No nos olvidemos que también hay un potencial importante en la parte de infraestructura, por ejemplo, con las leyes de APP y todo eso. Entonces, en esas áreas también creo que en el corto plazo vamos a tener flujos importantes de inversión extranjera. Y ahí los montos pueden ser más importantes, ¿no? Entonces eso puede permitirnos probablemente llegar a unos niveles mayores. No creo que podamos sostener niveles superiores a 2.000, 3.000, por ejemplo, porque creo que la economía es relativamente pequeña todavía, pero creo que vamos a tender hacia esos valores. Pero ponerlo en perspectiva, ¿verdad? Como proporción del PIB, que eso es lo que iguala un poco, y ahí vas a ver que realmente es el resultado de una política de largo plazo de hacer bien las cosas en general en términos económicos. Yo creo que esa es la perspectiva que debemos de mirarlo y con una posibilidad de aprovechar esos flujos para que nos ayude a romper o disminuir esa brecha con los otros países. La gente habla de que la evaluación de Gafilat podría ser un factor clave para
conseguir ese ansiado grado de inversión que Paraguay hace ya bastante tiempo está aspirando, está ahí cerca siempre. En los últimos resultados que dio a conocer Moody's y la Standard & Poor's mantuvieron no solo la calificación, sino incluso la tendencia de Paraguay. ¿Considera que si eso se llega a dar en los próximos años va a ser también una inyección importante para atraer más capital y llegar a esos volúmenes que había mencionado don Aníbal? Sin duda, eso sí. Si Paraguay llega a ese grado de inversión, creo que el cambio va a ser sustancial. Sustancial en los volúmenes de ingresos de capitales y en en las tasas de interés que se puedan lograr obtener, especialmente a nivel del sector privado, porque hoy creo que el sector público, a pesar de no ser grado de inversión, nosotros estamos ya con tasas de interés muy cercanas o prácticamente equivalentes a los de grado de inversión. Entonces, creo que ahí no va a haber una mejoría, pero sí a nivel del sector privado el cambio va a ser sustancial, porque en general siempre lo que se hace es lo que es el soberano y un spread. Y ese spread muchas veces está influenciado fuertemente por el hecho de que el país no es grado de inversión. Ese spread va a caer y probablemente las tasas de interés del sector privado, especialmente creo que en una primera etapa los bancos, van a estar a valores casi iguales a los del soberano y probablemente ambos van a mejorar eso. Entonces el cambio va a ser sustancial, definitivamente yo creo eso. Eso se destacaba justo cuando Paraguay hizo su emisión en pandemia, que habíamos tenido incluso unas tasas más bajas que las de México, que sí es un país en grado de inversión y muy cercanas a países de nuestra región que también son grado de inversión como Chile y Perú. Con lo cual es muy probable de que si seguimos en esta senda podamos mejorar no solo la tasa del soberano, sino también los bancos locales cuando hacen sus emisiones en el extranjero puedan estar más cerca también de esa cifra de entre 3 y 4%, don Aníbal. Sin duda, ¿no? Y no solo bancos, ¿verdad? Yo creo que grandes empresas también lo pueden hacer. Tigo, las telefónicas probablemente, sin duda, van a estar haciendo sus emisiones externas y otras empresas que gradualmente van a ir animándose a salir al mercado internacional, ¿verdad? Mismo esta empresa que ya está constituida localmente como Paracel probablemente va a trabajar mucho en emisiones externas, qué sé yo, empresas como Cementos Concepción, grandes empresas locales, creo que estarían en condiciones de hacer emisiones exitosas en el mercado internacional. Totalmente, totalmente. Don Aníbal, no podemos escapar de una realidad que estamos viviendo. Estamos hace más de una semana con problemas de logística por esta situación que se está viviendo de crisis por el precio del flete. Hoy se está estudiando en el Congreso un proyecto de ley que plantea en principio fijar los precios y que está generando tensión a nivel político, pero también a nivel económico. Hay muchos sectores que ya se han manifestado que están con pérdidas. ¿Cuál es su opinión respecto a este debate que se está dando respecto a la fijación o no por ley de los precios del flete? Y lastimosamente nuestro gobierno es débil en este punto, ¿verdad? Yo creo que no es correcto fijar precios de ningún tipo. Cuando menos precios tenemos fijados, menores distorsiones tendremos en la economía y mayores probabilidades tendremos de lograr mayor eficiencia en este proceso, ¿verdad? O sea, yo, desde mi punto de vista, de ninguna manera eso se debería hacer. Bueno, si se hace, ojalá que sea lo menos distorsivo posible y que dé un margen a la negociación de alguna manera, ¿verdad? O sea, yo creo que finalmente siempre hay lugar para negociaciones. Lastimosamente, en este caso hemos llegado a una situación como esta. Creo que no hubo la capacidad de negociar adecuadamente y creo que era el momento de que el gobierno imponga su posibilidad de mano más dura, ¿verdad? Y lastimosamente no lo hizo. Entonces estamos llegando a esta posición en un momento en que creo que varios grupos están queriendo aprovechar las circunstancias. Entonces, si es que este grupo lo puede hacer, yo diría, ¿y por qué no otro? Y llegaríamos a una etapa en que tendríamos innumerables precios controlados con una economía
totalmente distorsionada, y creo que eso sería negativo para la inversión extranjera directa y en general para los negocios en el país. Exacto, Y exacto. entonces lo lindo y lo bueno que estamos teniendo y que hemos construido a lo largo de muchísimos años se puede ir perdiendo gradualmente. Por lo tanto, deberíamos de mantener lo positivo que tenemos, que es la posibilidad de elegir y de negociar directamente y evitar distorsiones y presiones innecesarias que harán que a la larga simplemente los más pobres terminen perjudicados. Claro. Nosotros estamos al principio del programa hablando en este espacio, ¿verdad? De lo bueno que es Paraguay y de los resultados que ha tenido en inversión extranjera directa, pero siempre los índices de competitividad nos recalcan que Paraguay tiene un nivel o números macroeconómicos muy buenos, pero la cuestión de la seguridad jurídica siempre es como una especie de talón de Aquiles que tenemos. Y cuando ocurren situaciones como estas, donde hay productores, hay industriales, hay ganaderos que no pueden trasladar sus productos y tampoco hay una respuesta muy fuerte por parte del gobierno, es donde se deja un poco en duda la fortaleza que tiene el Estado para reaccionar ante situaciones como esta, don Aníbal. Sin duda, y el efecto ya no está siendo solamente a los grandes productores, no piensen que solamente el comercio de exportación es para los grandes productores. Mismo estuve hablando recientemente con gente de la Cámara de Exportadores de Sésamo, por ejemplo, y donde el sésamo son pequeños productores, y me estaban indicando que hace 2 semanas, por ejemplo, no están pudiendo realizar exportaciones con la dificultad que ya se tiene de conseguir el espacio necesario por la bajante del río, por los problemas típicos ni siquiera típicos, inusuales que en este momento se está teniendo para las exportaciones, viene a agravarse este caso también, ¿verdad? Consiguieron posibilidades de exportación, consiguieron lugares en los contenedores, pero no pueden llevar sus productos debido a estas circunstancias. Y eso va a repercutir en los pequeños productores de sésamo también, ¿verdad? O sea, finalmente toda esta gama de situaciones y toda esta presión que está teniendo le está haciendo mal a muchísima gente, y probablemente solamente en favor de un sector muy pequeño que es de este grupo de camioneros, que en realidad ni siquiera son todos, ni siquiera le están permitiendo a los que quieren trabajar a trabajar también, ¿verdad? Tenemos una cantidad de denuncias y gente que está queriendo trabajar y no está pudiendo hacerlo por culpa de ellos, ¿verdad? Totalmente. Finalmente, don Aníbal, hay expectativas o sea, la expectativa que hizo el Banco Central para este año lo ajustó al alza de 3,5 a 4,5%. Apenas terminó eso y arrancaron estos problemas que estamos teniendo ahora y que están generando tantas pérdidas. Si esto persiste o no se encuentra no se llega a un acuerdo y pasa más de una semana, como ya ha ocurrido ahora, ¿de alguna forma podría llegar a cambiar las expectativas o no todavía? Creo que sí, claro, dependiendo un poco de lo que ocurra, dependiendo de cómo evoluciona esto. Lógicamente, acordate que el Paraguay es un país que tiene problemas de infraestructura, y justamente una manera de solucionar, y es un país, por sobre todo un país que no tiene salida al mar, ¿verdad? Somos países que estamos con esa característica natural, ¿verdad? Entonces, el transporte terrestre es clave en este proceso, y la intercomunicación interna es fundamental. Los ríos no son suficientes, no tenemos un esquema de ferrocarriles internos también. Entonces, aprovechando esas circunstancias, creo que también se genera esta presión, porque es la única manera que se tiene de llevar los productos de un punto a otro, ¿verdad? Por lo tanto, si esto persiste y considerando la mediterraneidad de Paraguay, lógicamente vamos a tener una menor posibilidad de crecimiento, ¿verdad? Totalmente. Don Aníbal, te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros esta mañana el espacio de Monitor Económico. Un gusto, Samuel, cuando quieran, a las órdenes, y
Un saludo especial a todo el equipo de producción, a todos ustedes y a la audiencia de 5 días. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aníbal Isfram, comentándonos entonces sus expectativas sobre la situación de la inversión extranjera directa, también un poco un análisis de lo que está ocurriendo actualmente con la situación de crisis del flete, conversando con nosotros hoy aquí en el programa. Ahora hacemos una breve pausa, a la vuelta seguimos con más Monitor Económico.